RPP presenta Diálogos con PPK. Y ya estamos al pie del cañón con Pedro Pablo Kuczynski, quien nos contesta desde Rochester, Estados Unidos. Cuéntenos, Pedro Pablo, ¿dónde está Rochester y qué hace usted ahí? Rochester está en Minnesota. Hay otro Rochester en Nueva York. El Rochester de Minnesota es el lugar donde está la clínica Mayo, uno de los centros médicos más famosos del mundo, un lugar totalmente internacional. Y aquí acompaño a mi esposa, que se está haciendo un chequeo médico, una cosa que todo el mundo debe hacerse cada par de años. De acuerdo. Y ya estamos terminando hoy y por eso estamos aquí. Bueno, pues no quería ser indiscreto ni hacer preguntas personales, era simplemente una manera de introducir la conversación. No. ¿Cuáles son? No. ¿Cuáles son los temas destacados esta semana, Pedro Pablo, en su opinión? Yo diría que trasladándonos a Lima desde aquí, tenemos primero el tema de la ley del servicio civil, que ha recibido mucha oposición, ¿no? Sobre todo de los sindicatos. Yo creo que es una pena que haya oposición, porque la idea de esta ley no es despedir a gente como se lo han hecho creer a algunos, es más bien ordenar la escala de sueldos en el sector público. Esta ley tiene una antecedente, que es la ley PIS, que se dio en el año 2005, nombrada según el entonces congresista Henry PIS, que trató de poner orden en el inmenso desorden que hay de remuneraciones, donde una gente puede hacer el mismo trabajo y ganar sueldos distintos. Mucha gente no tiene beneficios sociales, no hay una carrera clara de ascenso, etcétera. Ahora, yo diría que el defecto de la propuesta, que en este momento está postergada, es que no se crea un sistema de una meritocracia profesional, que es lo que necesita la administración pública en el Perú para tener una administración no corrupta, bien ordenada, eficiente, etcétera. Yo diría que ese es tema uno. Y yéndonos al ladito a Brasil, que está, Sao Paulo está a 5.000 kilómetros de Lima, pero en Brasil ha estado en la noticia toda la semana con inmensas protestas de centenares de miles de gente, que muchos observadores no entienden por qué hay tantas protestas. Y hay muchos temas de protesta. Uno de ellos es la corrupción del Congreso brasilero. Por ejemplo, una medida que trataron de sacar y luego tuvieron que retirarla ha sido que los procuradores no pudieran acusar a los congresistas de corrupción, una cosa inverosímil. Hubo un aumento de pasajes que también ha sido rescindido. Espero que no esté usted dando malas ideas. No, pero yo creo que en el Perú tenemos que mirar muy cuidadosamente lo que pasa en el país más grande de América Latina, ¿no? Que es Brasil. Y qué está pasando realmente, cuál es el sentir de estas inmensas protestas. Yo diría la primera cosa que está detrás de todo esto es que la economía brasilera no crece. En los últimos 15 meses ha crecido 1%. No comparemos eso con el Perú, que está entre 6 y 7%. Pero Segundo, también, pero Pablo, inflación. es porque Brasil no hizo las cosas que debió hacer en su momento y está pagando la factura de ello.
Así es, hay que hacer Y de las repente cosas al esa es tiempo. la reflexión, ¿no? Perú tiene la oportunidad de seguir haciendo las cosas bien y si no, tendrá que mirarse luego en el Claro, espejo de Brasil. La dificultad que tiene Brasil es que los impuestos ya son altísimos, son el 40% del producto comparado con el 17% en el Perú. Entonces ya no tienen mucho espacio para buscar nuevas fuentes de inversión pública, etcétera. El segundo grave problema en Brasil es la inflación. Y ahí hay una lección para el Perú. En Brasil en este momento está con una inflación de alrededor de 7% anual. El Perú está en 2%, ¿no? 7% ya es incómodo, porque los precios se duplican cada 10 años. Entonces hay que hacer ajustes constantes en el precio de la electricidad, de la gasolina, de los pasajes, etcétera. Y yo diría, finalmente, hay fatiga con el gobierno del PT, el Partido Trabajador, que es el que domina la política brasilera desde hace 10 años, ¿no? Lula tuvo 8 años muy buenos, hubo una mejora en la distribución del ingreso, una reducción de la pobreza importante, pero como acabas de decir, Cayetana, no se hicieron las reformas que había que hacer en la parte tributaria, en la desburocratización, no se hicieron ninguna privatización, etcétera. Entonces ahora están pagando la cuenta y la lección para el Perú es que en economía hay que estar todos los días haciendo cosas, cambiando, reformando, pensando en el mañana. Siempre hay que estar pensando en qué tenemos que hacer mañana. Si no lo hacemos, las cosas se van postergando y se van escondiendo debajo de la alfombra, viene lo que está Bueno, el pasando ministro ahora. Castilla justamente ha señalado que este gobierno en los 2 años de gestión ha hecho más reformas que en otras gestiones, es lo que señaló el ministro de Economía. Pero yo me quería referir, de repente usted tiene mayor información que nosotros, discrepancias entre el ministro de Comercio Exterior y Turismo y el ministro de Economía. El ministro de Economía se ha opuesto a las exoneraciones tributarias para fomentar la industria al interior del país, una medida que parece sensata pero que ha causado discrepancias. ¿Cuál es su posición? Mire, mi posición es bien clara. Las exoneraciones tributarias generalmente no han generado prosperidad. Lo vemos en la Amazonía, donde muchos comerciantes tienen el problema de que no pueden pasar el IGB que pagan sobre lo que están trayendo de la costa de Lima a Pucallpa, por ejemplo. Tenemos que arreglar este tema de las exoneraciones. Ahora, hay un tema fundamental, y es que los impuestos son demasiado altos, y por eso la gente está pidiendo exoneraciones. El IGB de 18 es demasiado alto, el impuesto a la renta de 30% es demasiado alto, eso impide la formalización. Bueno, usted en su plan de gobierno había establecido que iba a disminuir el IGB a 16%. A 15. ¿A 15? A 15. ¿Y por qué no Pero lo hizo claro, cuando fue ministro de Economía, don Pedro Pablo? Porque en ese momento, don Guido, no había un centavo en la caja. Nosotros heredamos de los finales del gobierno de Fujimori una economía súper recesada, con evasión tributaria por doquier, y teníamos un déficit fiscal muy grande. Eso lo arreglamos. A partir del 2002-2003 se empezó a arreglar. Pero ahí hubo pues todo un problema entre el Congreso y el ministro de Economía de ese entonces, el doctor Silva Ruete, que en paz descanse, que hizo una propuesta de impuestos, si ustedes recordarán, a los teléfonos celulares. El Congreso la rechazó y entonces se subió el IGB en vez de bajarlo. Pero ahora el Perú está mucho mejor, podemos empezar a bajar.
Ahora, yo creo, retomando el tema entre los dos ministros, que lo que necesita el interior del país son buenas carreteras, buena infraestructura, para que la gente se establezca ahí. Tomemos un ejemplo. En Ayacucho pasa el gas de Camisea, pero no hay parque industrial en Ayacucho, no hay energía en Ayacucho. ¿Por qué no se retoma la idea que yo lancé hace tiempo de bajar el gas en Ayacucho, una partecita, promover la industrialización? Aquí en Rochester, Minnesota, ayer estuve conversando con un tejedor nativo de Ayacucho que se llama Wilbur Quispe, que vende unas alfombras lindas, que las hace en un telar, las exhibe aquí mismo, ¿no? Y dice, bueno, lo que pasa es que todo lo que es artesanía, todo eso se está cayendo porque los sueldos suben, no hay infraestructura, etcétera. Entonces hay que promover cosas que generen la posibilidad de una actividad, y la exoneración de impuestos no es realmente no es la mejor para fórmula. hacer eso, no es la mejor fórmula. Yo no digo que hay que eliminar todas las exoneraciones, ¿no? Bueno, Pero Pedro Pablo, no hay tiempo hacer. para más cañonazos. Nos hubiera gustado tener sus impresiones Oye, sobre la pero reforma hablando migratoria. de cañonazos, Guido, ahí hay varios nombres para la Defensoría del Pueblo, incluyendo el tuyo hace tiempo, y tú crees, una pregunta que te hago, que la hace el público, es ¿tú crees que el Congreso va finalmente a hacer estos nombramientos? Es una pregunta que nos hacíamos esta mañana con Cayetana al iniciar el programa. Parecía haberse logrado un consenso, pero ese consenso se ha roto porque unos han vetado un nombre para el Tribunal Constitucional, otros otro para la Defensoría, y entonces mi impresión en este momento, si tuviera que apostar una peseta, diría que no vamos a tener nombramientos y el Congreso... A mí me parece increíble que después de 2 años de este Congreso no se hayan hecho estos nombramientos. Pero quizás eso nos permite, Pedro Pablo, plantear, ¿no es cierto?, otro mecanismo para la elección de estos altos cargos públicos. Hay que buscar otro mecanismo. Así es. Y de repente eso es lo que tenemos que trabajar ya de una vez por todas, ¿no? Y que no sea el Congreso. Frustradísimo que la bancada a la cual ayudé a que estuvieran hoy en el Congreso ni siquiera apoya los 2 candidatos que yo he propuesto para el Banco Central, ni los han considerado, que son Waldo Mendoza, profesor de Economía en la Católica, viceministro de Economía cuando yo estuve ahí, y Javier Málaga, el principal asesor de Richard Webb. Es gente absolutamente intachable de primer nivel y ni siquiera son considerados, o están descartados como un Kleenex. Yo diría que es ofensivo, ¿no? Estoy ofendido. Bueno, esperemos que la próxima vez podamos y disparar. efectivamente, Pedro Pablo, los nombres que tú has mencionado para integrar el Banco Central de Reservas son gente técnica, de primera. Hubiera sido un lujo tenerlos en el Banco Central de Reservas. Los que yo he propuesto es gente que tiene esas calificaciones, pero no están siendo considerados. Quizá no están siendo considerados porque no son gente vinculada directamente a un partido. En fin, vamos a seguir conversando, Pedro Pablo. Para ser director del Banco Central hay que estar en un partido político. Al contrario. Bueno. Fuerte abrazo, suerte y hasta el próximo viernes. Seguimos hablando. Adiós. Saludos. 7:33, rápidamente nos vamos al corte. Diálogos con PPK.